Imagina esto. La ciudad más poderosa del mundo. Calles llenas de soldados. Templos gigantes cubiertos de mármol. Mercados repletos de oro, especias y riquezas llegadas desde lugares lejanos. Miles de personas caminando por las calles de Roma, convencidas de una sola cosa: el Imperio Romano jamás caerá. Y honestamente, era difícil imaginar lo contrario. Porque durante siglos, Roman Empire había conquistado reinos, destruido enemigos y dominado continentes enteros. Sus legiones parecían invencibles. Sus emperadores gobernaban millones de personas. Sus ingenieros construían caminos, acueductos y ciudades que parecían imposibles para aquella época. Roma era riqueza. Roma era poder. Roma era orden. Pero mientras el imperio brillaba frente al mundo, algo oscuro comenzaba a crecer lentamente. No era un monstruo. No era una maldición. Ni siquiera un solo enemigo. Era algo mucho más peligroso. La lenta destrucción desde dentro. Y lo más aterrador es que muchos romanos no entendieron lo que estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. Porque Roma no cayó de un día para otro. Roma cayó lentamente. Como un gigante enorme que parecía fuerte por fuera, pero que por dentro ya estaba agotado. Y hoy vamos a descubrir cómo nació Roma, cómo conquistó el mundo, qué errores comenzaron a destruirla, quienes aprovecharon su debilidad y por qué el imperio que parecía eterno terminó desapareciendo. Y créeme, algunas razones se parecen demasiado al mundo moderno. ¿Sabías que el Imperio Romano llegó a controlar territorios en 3 continentes? ¿Y sabías que muchos emperadores romanos murieron asesinados por sus propios aliados, soldados o familiares? Sí, ser emperador romano era probablemente el trabajo más peligroso de la antigüedad. En este viaje descubrirás cómo una pequeña ciudad italiana conquistó gran parte del mundo, conocido cómo funcionaban las legiones romanas, por qué Roma parecía invencible, cómo la riqueza y el poder comenzaron a destruir al imperio desde dentro, quiénes fueron los emperadores más importantes, cómo las invasiones bárbaras aterrorizaron las fronteras romanas y cómo el mundo entero vio caer al imperio más poderoso de la historia antigua. Pero lo más importante, descubrirás que Roma no cayó solo por enemigos externos. Roma cayó porque poco a poco dejó de ser Roma. Quédate hasta el final, porque descubrirás cuál fue el verdadero enemigo que destruyó el imperio más poderoso del mundo antiguo. Y no fueron solamente los bárbaros. Hola, sabios y sabías. Bienvenidos al Equipo Sabio, el lugar donde las historias antiguas dejan de ser pasado y se convierten en lecciones que todavía impactan nuestro mundo. Si te apasionan las historias misteriosas, antiguas y sorprendentes, suscríbete al canal y forma parte del Equipo Sabio. Dale like al video. Comenta cuál crees que fue la verdadera causa de la caída de Roma. Y comparte este viaje con alguien curioso como tú. Ahora sí, viajemos al corazón del imperio más poderoso de la antigüedad. Capítulo 1. Cuando Roma era nadie, 753 a.C. Antes de dominar continentes, Roma era apenas una pequeña ciudad en Italia. Y según la leyenda, todo comenzó con 2 hermanos, Rómulo y Remo. 2 bebés abandonados, que supuestamente fueron criados por una loba. Sí, una loba. Roma literalmente comenzó con una historia que parece creada después de una noche de demasiado vino romano. Pero esa leyenda era importante para los romanos. Representaba fuerza, supervivencia y destino. Finalmente, Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C. Al principio, Roma era pequeña, débil y rodeada de enemigos. Pero tenía algo diferente. Los romanos eran increíblemente disciplinados. Valoraban el trabajo duro, la obediencia, la resistencia y la organización. Y esas características terminarían cambiando la historia del mundo. Con el tiempo, Roma dejó atrás a sus reyes y creó una república. El poder se repartía entre senadores, magistrados y líderes militares. Pero aunque parecía un sistema organizado, la lucha por el poder nunca desapareció. Roma comenzó a conquistar territorios cercanos.
Y aquí apareció algo clave: las legiones romanas. Los soldados romanos no eran simples guerreros. Eran prácticamente máquinas humanas de disciplina. Entrenaban constantemente. Construían caminos. Levantaban campamentos. Soportaban hambre, frío y marchas interminables. Mientras otros ejércitos luchaban con desorden, Roma luchaba con estrategia. Y poco a poco, comenzó a derrotar a todos sus enemigos. Pero hubo un momento en que Roma estuvo muy cerca de desaparecer. Su gran enemigo era Cartago. Y su general más temido era Aníbal. Un estratega brillante. Un hombre tan peligroso, que hizo algo impensable: cruzó los Alpes con elefantes para atacar Italia. Imagínate ser un campesino romano tranquilo, y de repente ver elefantes gigantes bajando de las montañas. Los romanos debieron pensar: definitivamente este no era el plan de hoy. Durante años, Aníbal derrotó repetidamente a los romanos. Roma sufrió pérdidas enormes. Pero aquí aparece una de las claves del éxito romano: nunca se rendían. Finalmente derrotaron a Cartago. Y después de esa victoria, Roma comenzó a dominar el Mediterráneo. Con cada conquista, Roma se volvía más rica. Llegaban oro, esclavos, recursos y riquezas de todas partes. Las ciudades crecían rápidamente. Los romanos construyeron carreteras gigantes, acueductos, templos, anfiteatros, baños públicos. Roma parecía el futuro. Mientras muchos pueblos aún tenían caminos de tierra, los romanos construían obras que todavía existen hoy. Pero aquí comenzó el verdadero problema: el exceso de poder. Los ricos se volvieron extremadamente ricos. Los políticos comenzaron a pelear constantemente. Y muchos líderes empezaron a pensar más en sí mismos que en Roma. La corrupción comenzó a crecer lentamente, como una enfermedad silenciosa. En medio del caos político apareció un hombre extraordinario: Julio César. Brillante general, gran estratega, carismático y peligrosamente ambicioso. Conquistó enormes territorios y se convirtió en héroe del pueblo. Pero muchos senadores comenzaron a tener miedo. Pensaban: César quiere convertirse en rey. Y honestamente, tenían razón. En el año 49 a.C., cruzó el río Rubicón con su ejército. Eso significaba guerra civil. Roma comenzó a luchar contra sí misma. Y aquí aparece uno de los grandes problemas de los imperios: cuando el enemigo ya no está afuera, sino dentro. Finalmente, César ganó. Y se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Pero sus enemigos conspiraron contra él. En el año 44 a.C., fue asesinado dentro del Senado. Sí, por sus propios aliados. Imagínate sobrevivir guerras enormes, para terminar rodeado por políticos con cuchillos. Roma estaba entrando en una etapa muy peligrosa. Después de más guerras civiles, apareció un nuevo líder, Agastes. Y aquí nació oficialmente el Imperio Romano. Augusto reorganizó el ejército, la economía, las provincias y las fronteras. Roma vivió décadas de estabilidad conocidas como la Pax Romana. El comercio floreció. Las rutas conectaban territorios inmensos. El imperio parecía perfecto. Y durante mucho tiempo, realmente fue una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Durante el siglo II, Roma alcanzó su máximo esplendor. Controlaba gran parte de Europa, el norte de África y regiones de Medio Oriente. Millones de personas vivían bajo dominio romano. Las ciudades impresionaban al mundo: teatros gigantes, coliseos, baños públicos, mercados enormes, bibliotecas. El ejército romano parecía invencible. Y muchos pensaban: Roma durará para siempre. Pero mientras el imperio crecía, también crecían los problemas. Y casi nadie quería hablar de ellos.
Si estás disfrutando este viaje por la historia, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like al video. Y comenta qué parte te ha sorprendido más hasta ahora. Porque todavía no hemos llegado a la parte más oscura de la historia romana. Después de grandes emperadores, Roma comenzó a tener líderes terribles. Algunos eran corruptos, otros crueles, y algunos completamente inestables. Hubo emperadores obsesionados con el lujo, el poder absoluto y la paranoia. Muchos sospechaban de todos. Y cuando un emperador paranoico tiene soldados, las cosas normalmente terminan mal. Algunos gobernantes ejecutaban personas por simples sospechas. Otros gastaban fortunas absurdas mientras el pueblo sufría. La corrupción aumentó. Y el imperio comenzó a perder estabilidad. Roma era enorme. Y mantener un imperio gigantesco costaba muchísimo dinero. Había que pagar soldados, construcciones, funcionarios, defensas fronterizas. Entonces el gobierno comenzó a aumentar impuestos. La inflación creció. La moneda perdió valor. Y muchos ciudadanos comenzaron a sufrir pobreza. Mientras tanto, los ricos seguían acumulando riquezas enormes. La desigualdad aumentaba cada vez más. Y eso debilitaba aún más al imperio. Mientras Roma enfrentaba problemas internos, nuevos enemigos aparecieron. Pueblos bárbaros comenzaron a presionar las fronteras: visigodos, vándalos, francos, sajones, ostrogodos. Muchos huían del avance de Atila de Hun. Y aquí ocurrió algo muy importante: Roma ya no tenía la fuerza de antes. El ejército romano seguía existiendo, pero ya no era la máquina perfecta de siglos anteriores. Había menos disciplina, menos lealtad y más caos político. El gigante comenzaba a cansarse. Y entonces ocurrió algo impensable. En el año 410, los visigodos liderados por Alaric saquearon Roma. La ciudad que había dominado el mundo, ahora era invadida. El impacto psicológico fue enorme. Era como si el mundo entero descubriera de repente que el imperio no era invencible. Muchos romanos quedaron aterrorizados. Porque si Roma podía ser atacada, entonces nadie estaba realmente seguro. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Romulus Augustulus, fue expulsado del poder por Odoacer. Y así, el Imperio Romano de Occidente desapareció oficialmente. Después de siglos dominando el mundo, Roma había caído. Y lo más increíble es que muchos habitantes probablemente no entendían completamente que estaban viviendo el final de una era. Entonces, ¿qué destruyó realmente a Roma? ¿Los bárbaros? En parte sí. Pero el verdadero enemigo ya estaba dentro del imperio. Roma cayó por corrupción, ambición, pérdida de disciplina, luchas internas, desigualdad, decadencia política y crisis económicas. Los enemigos externos solo terminaron de destruir algo que ya estaba debilitándose lentamente desde dentro. Y esa es la parte más misteriosa de toda la historia. Porque Roma parecía fuerte incluso cuando ya estaba muriendo. Aunque el imperio cayó, Roma nunca desapareció completamente. Su influencia sigue viva hoy, en las leyes, en la arquitectura, en los idiomas, en la política y en muchas ideas modernas. Idiomas como español, italiano, francés, portugués nacen directamente del latín romano. Por eso, aunque Roma cayó, su legado sobrevivió. Gracias, sabios y sabías. Gracias por acompañarme en este viaje por el misterioso colapso de Roma. Si te gustan las historias antiguas tanto como a nosotros, suscríbete al canal. Dale like al video. Comenta tu opinión. Y comparte este contenido. Porque cada historia te hace más sabio. Nos vemos en el próximo viaje.